En la siguiente presentación se hará una pequeña explicación de las turbinas. Este grupo está conformado por Juan Pablo Marín, Juan Camilo Rangel, quien les habla, Elivanesa Lobatón y Mateo Campos. Construcción. Los componentes básicos de la turbina son las toberas de descarga de combustión, las paletas de guía de la tobera, los discos de la turbina y las palas de la turbina. El conjunto giratorio se lleva sobre cojinetes montados en la carcasa de la turbina y el eje de la turbina puede ser común al eje del compresor o estar conectado a él mediante un acoplamiento autolineable. Las paletas de guía de la tobera tienen forma de perfil aerodinámico como el paso entre las paredes adyacentes formando un conducto convergente, como se observa en la imagen. Podemos ver ubicadas las paletas en la carcasa de la turbina de manera que permite la expansión. Los IGBs, como se ve en la parte izquierda de ambos diagramas, redireccionan el flujo de la mezcla a la combustión para así generar una mayor eficiencia a la hora de mover las aspas de la turbina. Se puede observar que los álabes de la tobera y las palas de la turbina están retorcidas. Las aspas tienen un ángulo de escalonamiento que es mayor en la punta que en la raíz. La razón de la torsión es hacer que el flujo de gas del sistema de combustión realice el mismo trabajo en todas las posiciones a lo largo de la longitud de la hoja y para que el flujo entre en el sistema de escape con una velocidad axial uniforme. Esto da lugar a ciertos cambios de velocidad, presión y temperatura que se producen a través de la turbina. Los discos de turbina generalmente se fabrican a partir de una pieza forjada mecanizada con un eje integral o con una brida a la que se puede atornillar el eje. El disco también tiene en todo su perímetro una posición para la fijación de las palas de la turbina. Para limitar el efecto de la conducción de calor desde las palas de la turbina al disco, se hace pasar un flujo de aire de enfriamiento a ambos lados de cada disco. Los álabes de la turbina tienen forma de perfil aerodinámico, diseñadas para proporcionar pasajes entre palas adyacentes que dan una aceleración constante del flujo hasta la garganta, donde el área es más pequeña y la velocidad de alcance la requerida a la salida para producir el grado de reacción requerido. El área real de cada sección transversal de la hoja está determinada por la tensión permitida en el material utilizado. La alta eficiencia exige bordes de salida delgados en las secciones, pero se debe evitar que las cuchillas se agrieten debido a los cambios de temperatura durante el funcionamiento del motor. El método de unir las palas al disco de la turbina es importante, ya que la tensión en el disco alrededor de la fijación o en la base de la pala tiene una influencia en la velocidad límite de la llanta. Las palas del primer motor Whittle estaban unidas por la fijación de raíz de bulbo de Laval, pero este diseño pronto fue reemplazado por la fijación de abeto, que ahora se usa en la mayoría de los motores de turbina a gas. La pala está libre en las estrías cuando la turbina está estacionaria y rígida en la raíz por la carga centrífuga cuando la turbina está girando, como se observa en la imagen. Existe un espacio entre las puntas de la hoja y la carcasa, que varía en tamaño debido a las diferentes tasas de expansión y contracción. Para reducir la pérdida de eficiencia a través de fugas de gas que se presentan en las puntas de las palas, a menudo se coloca una cubierta. El control de espacio libre activo, ACC, es un método más eficaz para mantener un espacio libre mínimo de punta durante todo el ciclo de vuelo. En la imagen podemos observar una turbina de potencia libre de rotación contraria de 12 etapas que acciona un ventilador trasero de rotación contraria. Este diseño tiene solo una fila de álabes guía de boquillas estáticas. Las restantes paletas de guía de la tobera son palas de turbina unidas a una carcasa giratoria que gira en la dirección opuesta a un tambor giratorio. Dado que todas las hileras de perfiles aerodinámicos menos una extra energía de la corriente de gas, las turbinas que giran en sentido contrario son capaces de operar con cargas de etapa mucho más altas que las turbinas convencionales, lo que las hace atractivas para la aplicación de transmisión directa. Entre los obstáculos que se interponen en el uso de los materiales se encuentra principalmente la temperatura de entrada de la turbina, ya que acaban de pasar por la cámara de combustión, y los efectos de estas temperaturas en los álabes de la tobera y en los álabes de la turbina es un factor que se tiene que tener en cuenta para seleccionar material. La alta velocidad de la rotación también provoca tensiones en el disco de la turbina, que imparte esfuerzos de tracción al disco de la turbina y a las balas, que este también es un factor limitante.
Para los IGBs, a pesar pues de que tienen una condición estática, son sometidos a los esfuerzos de rotación como las aspas de la turbina. Es por eso que se utilizan aleaciones de níquel y los revestimientos cerámicos, que estos se usan para dar una resistencia a las altas temperaturas. Pues de esa forma se reduce el aire frío que tiene que pasar para pues enfriar los IGBs. Por otra parte, los discos de la turbina rotan a una alta velocidad en un entorno pues entre comillas fresco, y lo único que limita los materiales del disco pues es la resistencia a la fatiga de agrietamiento. Entonces pues de esa forma se utilizan aceros ferríticos y austeníticos. Por último, las aspas de la turbina deben aguantar pues grandes cargas de flexión aplicado por el gas de combustión y a los grandes choques térmicos del mismo gas. También pues debe ser resistente a la corrosión y a la oxidación, ya que vienen gases de combustión. Y de acuerdo a los requerimientos de los que se hablaron, se utilizan aleaciones a base de níquel fundido, que proporciona unas buenas propiedades de fluencia y de fatiga. También es preciso recalcar que el método de cristalización del metal, es decir, la forma en que se solidifica, ayuda de una manera significativamente a mejorar su rendimiento, como se logra ver en la figura. Por último, el balance de una turbina pues es una operación de suma importancia en su montaje, ya que en las altas velocidades de rotación y la masa de los materiales, cualquier desequilibrio podría afectar seriamente los cojinetes del conjunto giratorio y el funcionamiento del motor. Es por eso que el equilibrio se efectúa con una máquina equilibradora especial para la